Un feliz día para todos ustedes, saludándoles con la oportunidad además de tener una conversación muy oportuna durante una visita y una gira de trabajo que está celebrando por Washington, pues nada más ni nada menos que el ministro de Economía y Finanzas del Ecuador, Mauricio Pozo, a quien saludo hasta Washington temprano en la mañana antes de un jueves lleno de reuniones, incluyendo con el Fondo Monetario Internacional, con autoridades de ese organismo y lo que le falta el viernes. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Gaby, y gracias por la entrevista. Efectivamente, aquí estamos con una agenda bastante unida, hora tras hora, las reuniones, así que para eso estamos. Agradecida entonces por la oportunidad de conversar y preguntarle primero que nada, de manera concreta y puntual, ¿qué espera regresar o con qué noticias o qué eventos, hechos, acuerdos de su viaje al Ecuador? Ecuador tiene un acuerdo con el Fondo Monetario y otros multilaterales. Este acuerdo tiene que ser profundizado y la presencia mía, básicamente, en primer lugar, es una información de primera mano que creo requieren los multilaterales sobre mi objetivo en el ministerio durante estos meses que restan del actual gobierno. Restan 7, 8 meses apenas. En mayo del próximo año cambia el gobierno. Qué metas vamos a perseguir, cuál es la tónica que se va a seguir. Y desde ese punto de vista, un objetivo es básicamente informativo, de darle ese tipo de información a los multilaterales. El segundo es el compromiso que yo quiero que se profundice con algunos de ellos, buscar un apoyo adicional al que ya hemos recibido y asimismo pues poder extender, por ejemplo, financiamiento a sectores vulnerables. El caso del Banco Mundial es un ejemplo donde estoy buscando un apoyo adicional en esa línea. Y asimismo, pues explicarles el apoyo que requiere Ecuador para el sector privado. Si bien es cierto, estas son entidades que financian a los estados, a los gobiernos, su rol sí tiene implicación en el sector privado. Y el Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador ha estado en los últimos años muy concentrado más en las finanzas que en la economía. Y creo que es momento de darle un poco más de ímpetu y de fuerza a proyectos de inversión privada que nos permitan crecer a ritmos más dinámicos y de esta manera poder recuperar la gran crisis que estamos teniendo con la recesión de este año y el déficit fiscal de este año. Así que esos son en cortas palabras más o menos los objetivos, las metas de mi visita acá en Washington. Pues una agenda muy apretada la que tiene en estos encuentros con el BID, el Banco Mundial, el FMI en las próximas horas. Ministro, usted lo ha dicho, 17 millones de ecuatorianos pues están pendientes de estas reuniones o al menos de las decisiones que se tomen. Y bueno, es 4 meses, menos de 4 meses hay elecciones, 7 meses cambio de gobierno. Pero si el pasado reciente es prólogo, usted sabe muy bien que uno de los enormes desafíos y casi, digamos, frustraciones tuvo que ver con la falta de diálogo, de conversación con los distintos sectores para, pues, decir qué venía cuando hablábamos de retirar lo que son los subsidios a los combustibles. Y usted ha dicho que se necesita unidad para recuperarse después de lo que sería esta crisis económica. Ya se extendieron conversaciones de lo que viene con grupos interesados, con grupos indígenas. ¿Cómo va este ingrediente de lo que sería su estrategia? Bueno, estamos en un proceso de difusión de la información que se adopta, las acciones que se toman, y esto es un proceso. O sea, esto no es que yo ya me reuní y nada más. Esto es un tema constante que hay que seguir. Creo que la mejor forma de ilustrar esto es con las reformas económicas. Nosotros, dentro de los objetivos que vamos a perseguir, está impulsar 3 reformas estructurales para que puedan estas ser entregadas, perfeccionadas en la mayor cantidad de detalles posibles, para que una siguiente administración, un siguiente gobierno, cualquiera que este sea, pueda tomar decisión y finalmente aplicarlas. Me refiero a una reforma a la seguridad social, me refiero a una reforma laboral y una reforma en el ámbito tributario. Estas 3 reformas van a demandar el concurso y la participación de sectores, la difusión, el debate, la discusión, la búsqueda de puntos de coincidencia, de tal suerte que sea bastante menos complicado la aprobación de las reformas en un siguiente gobierno. Esa es una responsabilidad
que nos hemos impuesto y que estamos caminando ya en esa dirección. Tenemos ya técnicos trabajando en la materia, técnicos de aquí, técnicos, por cierto, de los propios multilaterales, participación que no le cuesta un centavo al Ecuador, es un aporte que estamos recibiendo, y de esta manera, cuando ya esté el borrador lo más completado posible, ahí estarán presentes pues delegados de grupos sociales, de movimientos políticos, de gremios, de sindicatos, todos los que tengan una relación con ese tipo de ámbitos para que sea socializado el proyecto y, como explico, sea más fácil de una aprobación en una siguiente administración. Usted es economista y usted sabe que el diagnóstico sobre la situación del Ecuador no es nuevo, pero sí preguntarle en ese sentido, ¿cuánto consenso puede usted describir hoy día que ya existe entre la clase política sobre, empecemos por la necesidad de hacer este tipo de reformas, ministro? Bueno, yo creo que parte del secreto, si vale la palabra, es saber vender el proyecto. Fíjese, la sostenibilidad de la seguridad social, por ejemplo. Ese es un objetivo que interesa a todos. Aquí no creo que deba haber ni izquierdas, ni derechas, ni un partido u otro. Todos queremos que sea un servicio adecuado a los afiliados. Todos queremos que haya seguridad de que las pensiones van a ser entregadas. Todos queremos que el Estado contribuya como debe contribuir de acuerdo a las leyes. Pero para eso hay que darle sostenibilidad, hay que darle viabilidad a la seguridad social. Entonces, si nosotros partimos de que ese objetivo es común entre todos, lo que nos toca es ir puliendo las formas de llegar a esos objetivos. ¿Cómo es la mejor manera de poder alcanzar esas metas? Y de esta forma seguir avanzando. Igual en el asunto laboral. O sea, ¿qué nos preocupa en el Ecuador? ¿Cuál es el principal problema que tiene la economía ecuatoriana? El empleo. Es decir, o digamos en otro lado, el desempleo y el subempleo. Tenemos que bajar estas tasas de los niveles actuales, al menos no mucho más de 3 de cada 10 ecuatorianas tienen un empleo formal. Entonces esto tiene que ir cambiando. Y parte de la forma de ir avanzando en esto es tener un marco laboral mucho más moderno, que tenemos data de 1938, con una suerte de caducidad evidente, no es compatible con los tiempos modernos. Hay que armar un marco legal que se preste a la contratación, que facilite la contratación, que al tiempo de proteger al empleado, invita al empleador a que contrate más personas. Entonces, ese tipo de objetivos, si se los explica bien, si se los vende bien, yo creería que va a tener más posibilidad de ser aprobado. No digo que sea un tema simple, usted sabe que estos aspectos nunca son sencillos, pero bueno, nosotros estamos aquí para hacer todos los esfuerzos que sean necesarios, porque esto no es un tema que le conviene al gobierno, le conviene al ministerio o me conviene a mí. Esto le conviene al Ecuador. El Ecuador tiene que buscar este tipo de reformas y todos tenemos que buscar beneficiarnos de este tipo de decisiones. Ministro, preguntas muy concretas. Reforma tributaria en 2021. Una cosa es lo que quizá va a ser posible y lo que usted quisiera porque es deseable. ¿Qué ajustes van a ser posibles? Aunque me imagino que tiene usted pues su lista de ajustes deseables. Hay la necesidad de tener una reforma que nos garantice, a mi criterio, al menos un periodo de gobierno sin nuevas decisiones en el ámbito tributario. Esta ha sido una restricción para la inversión extranjera tan necesaria para la recuperación y el crecimiento de la economía. En ese sentido, debemos buscar racionalizar impuestos, simplificar algunos, eliminar otros y eventualmente revisar algunos impuestos. Y para eso se necesita una revisión integral del andamiaje tributario del Ecuador. No es un tema de discutir si este impuesto va a subir o va a bajar. Se trata de ver todo el espectro, todo el bosque, para tomar decisiones acertadas en temas particulares. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a perseguir. Hay, por ejemplo, solo por ilustrar, un nivel arancelario en el Ecuador que está por encima de los países vecinos. Eso nos genera un problema de competitividad y productividad.
Los impuestos a las importaciones o los aranceles realmente, legalmente no son impuestos, pero son costos de producción. Entonces son, por ejemplo, decisiones adicionales al tema tributario que tienen que considerarse también. Hay impuestos nocivos, el impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, que es un impuesto que nunca debió existir. Paradójicamente, en un país sin moneda, donde debería haber libre flujo de capitales, tenemos una restricción al flujo de capitales. Eso tiene que desmontarse, pero por ser un ingreso importante para el presupuesto, no hay cómo hacerlo de una sola, porque en cambio genera un problema presupuestario. Entonces hay que irlo levantando gradualmente de tal suerte de que no me genere problemas fiscales al mismo tiempo. Entonces, todas esas consideraciones, estoy solo citando unos pocos ejemplos, tienen que tomarse en cuenta para que la reforma tributaria sea integral, profunda y pueda ser estable en su aplicación en el tiempo en el Ecuador. En varias declaraciones usted ha dicho que este tema hay que analizarlo en su conjunto, eso lo hemos escuchado. Le pregunto específicamente qué va a pasar con la generalización del IVA. Y aquí usted sabe muy bien que hay un asunto que los periodistas y analistas pues no podemos dejar de lado, y es que usted pertenece al Partido Social Cristiano, que está en contra de aumentar el IVA, y ese es un tema que todos nos preguntamos, ¿y ahora qué, ministro? Gaby, solamente una aclaración. Yo no soy afiliado a ningún partido político, nunca he sido afiliado, ni voy a ser. Yo lo que hice fue estar con el grupo social cristiano en la elección presidencial del 2017, pero no soy afiliado a ningún partido. Y efectivamente, así como tenemos coincidencias, tenemos puntos de vista divergentes. Aquí yo lo que voy a hacer es lo que yo tengo que hacer. Digan lo que digan, opinen lo que opinen cualquier grupo político, y mi relación cordial será con todos. ¿Y Pero qué pasará entonces con esa generalización del IVA? Perdone que lo interrumpa, ministro. el IVA es un impuesto que constituye la primera fuente de recaudación tributaria en el Ecuador. Son más o menos 6.000 millones anuales que genera el IVA. Pero el IVA, como dije en la explicación tributaria, no puede ser abordado para un eventual aumento sin ver todo el resto. Si no veo todo el resto, sería un error adoptar decisiones en materia del IVA. Y además, este momento, estamos en un momento recesivo. Por ejemplo, este año 2020 sería inapropiado pensar en un ajuste del IVA por las razones que estoy citando. Y tercero, el IVA no es un impuesto a la producción, el IVA es un impuesto al consumo. Si yo logro mantener un consumo creciente, se puede pensar en topar el IVA porque no me va a generar problemas. En otras palabras, la gente no es que compra cosas porque el IVA está muy alto o más bajo, sino porque tiene trabajo o no tiene trabajo, porque tiene capacidad de compra o no tiene capacidad de compra, no porque el IVA es del 12, del 13, del 14 o del 15. Entonces, esas son consideraciones que hay que tomar en cuenta para que la decisión que se adopte en su momento sea la mejor. Esto no va a ser en este gobierno, esto tendrá que ser adoptado en el siguiente gobierno. Lo que vamos a dejar nosotros es un documento preparado para que puedan tomar las decisiones con la mayor información posible. Lo mismo diría en su lista de probabilidades sobre la reforma a lo que es el sistema de seguridad social, dejarlo listo para que ocurra en la siguiente administración. Así es. Fíjese, la seguridad social tiene problemas de toda naturaleza. Tiene problemas actuariales, es decir, las contribuciones que recibe hoy día la seguridad social no cubren las pensiones. Tiene un problema financiero, gasta más de lo que recibe. Tiene un problema de gobernanza. La estructura de gobierno no funciona como debería funcionar. Hay un problema de corrupción también. Es decir, esto demanda un trabajo de fondo, y que la sociedad ecuatoriana decida si se quiere ir más pegada, por decirles, a un modelo tipo Chile o quiere irse a un modelo más tipo Uruguay o tipo España. Es una decisión que tendrá que tomarse en su momento, pero para que decida bien hay que hacer ese trabajo, que muestre las bondades, las debilidades, los beneficios y el camino por donde se debe transitar. Dos preguntas más para usted, ministro. Una de ellas acaba de hablar del consumo. Déjeme hablar del crecimiento económico para su propio país. El Fondo Monetario Internacional incluso está pronosticando que es uno de los que menos va a crecer entre los años 2022-2025. Se habla de 1,8%. Siendo bien precisos, ¿de dónde podría llegar el crecimiento o de dónde va a llegar, mejor dicho? ¿Cuáles van a ser esas fuentes de crecimiento? Y en su opinión, ¿cómo hay que salir de ese estancamiento?
Bueno, cuando yo le mencioné que parte de mi objetivo era hacer que el ministerio no solo sea de finanzas, sino también de economía, me refería a la necesidad de promover inversión privada. Esto no crece porque el gasto público va a ser más grande o porque van a aumentar los rubros de ingresos corrientes o de capital del fisco. Esto va a aumentar cuando hay inversión privada. Y la inversión privada significa proyectos que le generen liquidez a la economía, ayuden al financiamiento y promuevan mayor actividad. Lo que fue en el Ecuador el año 2002, por ejemplo, con la construcción de los oleoductos crudos pesados. Ese tipo de proyectos, no me refiero solo al ámbito petrolero, sino a la característica del proyecto. Ese tipo son los que nos van a permitir crecer más rápido. Como usted bien anota, ese es un crecimiento muy pequeño. El Ecuador no puede darse el lujo de crecer a ese ritmo. Tiene que crecer mucho más rápido. Pero para que crezca se requiere inversión y para eso hay que crear las condiciones para que venga esa inversión en el área petrolera, en el área minera, en el área de la agroindustria, el turismo, la banca. Todo eso tiene un espacio virgen de atracción de inversión, pero hay que dar los pasos para que esta se empiece a hacer presente y esa tasa que usted bien menciona del 1.8 no sea la que tenga el Ecuador, sino una tasa mucho más acelerada. Crecer al 1.8 cuando la población crece al 1.5 significa que el país no tiene capacidad de mejorar el empleo y ese lujo no nos podemos dar. Así que esa es parte de las acciones que nosotros queremos desarrollar. Por último, ministro Pozo, esta es una pregunta que me parece muy relevante. Tiene que ver con el país, qué tan polarizado está, con que estamos a las puertas ya de pues, estos escenarios preelectorales, con el tema del correísmo y con el tema del proyecto país que se va a empezar a vender y el mensaje que el electorado va a empezar a recibir. Para preguntarle cuánto ruido le va a generar esto en la consecución de sus objetivos como ministro, pero también en lo que decidan los ecuatorianos es el plan y la ruta para la, digamos, recuperación económica de su país y el desarrollo en el mediano plazo. Bueno, yo esperaría como ecuatoriano que los ciudadanos, los compatriotas, tomen una decisión madura, sensata y responsable. Yo creo que ya no estamos para repetir aventuras ni populismos como tuvimos más de una década en el Ecuador. Ese tipo de acciones nos perjudican a todos, nos desunieron y nos destrozaron la economía ecuatoriana. Y no podemos permitir que eso regrese. Así que esperaría que haya un voto consciente y responsable en las próximas elecciones. Yo voy a hacer el trabajo que tengo que hacer, Gaby. Yo voy a hacer lo que el país necesita. Yo sé que es un ruido que se va a presentar por el tema de las elecciones, pero la economía tiene que tener un norte, tiene que tener una ruta, tiene que tener un comportamiento y sobre esa línea yo voy a caminar. Como he dicho en algunas oportunidades, yo no vine al ministerio por 7, 8 meses cuando ya fui ministro años atrás para calentar el asiento. Yo vine aquí a tomar acciones y tomar decisiones y tengo el respaldo del presidente de la República, que es muy importante. Y sobre esa base voy a actuar y avanzar a lo que más pueda por una responsabilidad con el país. Esta es una contribución cívica y patriótica, no hay otro objetivo que no sea ese. Entregar un país ordenado, caminando, con una dolarización fortalecida para beneficio de los ecuatorianos. Pero ojalá los ecuatorianos sepamos de elegir lo que más nos conviene. Para saber elegir y que no les vendan gato por liebre, si me permiten la frase, ¿qué debería hacer y deberían hacer los candidatos locales, nacionales, para describir el plan y que un votante tenga la información específica y realista, ministro, de lo que se puede hacer? ¿Qué recomendación tiene usted para sus conciudadanos? Yo creo que los candidatos tienen que exigir, o mejor dicho, los ciudadanos tienen que exigir a los candidatos que estos, en primer lugar, digan cómo van a resolver los problemas y digan la verdad de las cosas, porque en campaña pueden decir cualquier cosa. Otra cosa es estar ahí sentado y saber que todos los meses hay que pagar la nómina pública, todos los meses hay que transferir fondos para que los municipios retiren la basura de las ciudades, todos los meses hay que pagar la deuda pública. Entonces, en el papel aguanta todo. Yo puedo decir cualquier cosa en campaña. Otra cosa es estar sentado ahí. Entonces, sí creo que es importante que se diga la verdad y se diga cómo van a arreglar los problemas y que ojalá la ciudadanía no se deje llevar por ilusiones ópticas
ilusiones que no se van a dar, ofrecimientos que no se van a cumplir, para poder elegir una persona sensata, responsable, que le dé continuidad a lo que considere que está bien y obviamente cambie, rectifique lo que considere que no está correcto. Pero vivir de ilusiones y otra vez vendernos fuegos artificiales cuando el país necesita un poquito más de pragmatismo para poder salir de los problemas que tiene, me parece que es algo que el país no puede seguir proponiendo. Ojalá eso esté presente en la decisión de todos los ecuatorianos y ojalá los candidatos sean lo suficientemente responsables para decir lo que van a poder hacer y lo que van a poder cumplir. Ministro Pozo, ministro de Economía y Finanzas del Ecuador, de gira por Washington con encuentros muy importantes con organismos multilaterales. Le agradezco que nos haya apartado una parte de su mañana antes de su día muy activo para darnos su perspectiva y aclararnos, por cierto, también su posicionamiento y su relación con este partido político. Que tenga éxitos, ministro, de regreso a su país, que lleve muy buenas noticias. Muchas gracias, Gaby, muy gentil y siempre estaré a la orden. Gracias, igualmente.